Vamos a cambiar completamente de tema. Crece la crisis política en la Argentina tras la renuncia de su ministro de Economía en medio de los cuestionamientos al actual gobierno de Alberto Fernández, y a ello se agrega la grave crisis económica. Basta decir que la inflación llega a un 60% en los últimos 12 meses, solamente 5% el último mes. Para profundizar en la situación que se vive al otro lado de la cordillera, nos acompaña Samuel Fernández, analista internacional y académico de la Universidad Central. Samuel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? Un gusto, muchísimas gracias. Samuel, para entrar un poco, yo decía en la presentación, este cambio en el Ministerio de Economía, pero el trasfondo aquí es muchísimo mayor. Aquí hay un conflicto al interior del oficialismo en Argentina, de que antes estaba medio solapado, se escondía debajo de la alfombra. Hoy día no hay ningún tapujo en reconocerlo. Sí es, y tenía que explotar por algún lado. Y lamentablemente lo ha hecho por el lado económico y con la salida del ministro Guzmán. Esto trae una crisis porque evidentemente son dos visiones totalmente contrapuestas, seguramente la de la nueva ministra Silvina Bataki, que fue ministra de Economía de la provincia de Buenos Aires en tiempos de Daniel Scioli, pero que evidentemente representa un verdadero triunfo de Cristina Kirchner frente al presidente. Y esto se veía venir, pero naturalmente no se sabía por qué lado iba a aparecer, y ha terminado por el lado económico con todas las incertidumbres que trae. Samuel, ¿cuáles son estas visiones contrapuestas que tú dices? ¿Qué cambio en el foco económico tan sensible en la Argentina puede haber respecto a lo que hizo hasta el día de su renuncia, Martín Guzmán, con lo que viene con la nueva ministra? ¿Cuáles son las visiones, cuáles son los parámetros, cuáles son las condiciones políticas distintas de un ministro respecto a esta ministra? Para empezar, tiene dos componentes. Primero, el que ya tiene Argentina desde marzo un muy importante acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, lo cual significa mala palabra, y esto ha sido tradicional en la política argentina respecto de ciertos sectores del peronismo, porque consideran que le impone condiciones extremas, capitalistas y una serie de otras medidas que son las lógicas, evidentemente, porque está con un déficit fiscal muy alto, un gasto enorme, especialmente en salarios, una bastante fórmula de apoyar las subas, que le llaman a ello, que es la inflación y los gastos de los servicios, pero que tiene la parte más importante, que es la parte sindical. Los sindicatos no quieren perder el poder adquisitivo, ya le han puesto de entrada, antes que asuma la propia nueva ministra, un salario universal, básico, lo cual significa más emisión, mayor compromiso fiscal y naturalmente con las restricciones que hay en el tipo de cambio, que se fue a las nubes una vez más, está, no sé, altísimo, 260, se ¿Samuel? proyecta que va a subir. Sí, y esta propuesta, por ejemplo, de un salario universal, que va absolutamente en contraposición con las condiciones que un organismo como el Fondo Monetario Internacional te pone al momento de pedir esta plata. Recordemos que Argentina hoy día no es un cliente de primera línea del Fondo Monetario Internacional, va pidiendo crédito tras crédito tras crédito, una suerte de bicicleta financiera, como le puede pasar a una familia muy complicada. Lo de Argentina ya es un tema crónico, entonces esto definitivamente es incumplir cualquier condición que pone un estamento internacional en materia crediticia. O sea, la condición mínima es que por lo menos tú gastes lo que produces. Que eso es lo que no se ha estado produciendo, diría, desde hace muchísimo tiempo en Argentina, y sobre todo con la proyección inflacionaria, que es muy severa. Pero tiene un componente que es de qué manera se reducen los gastos fiscales, de qué manera se evita que esto continúe y de qué manera influye, aquí está la parte central, en las elecciones que van a venir, las elecciones generales del próximo año. Porque si se mantiene todo como está y el electorado peronista, que es muy fiel, pero que quiere vivir bien, no le da al gobierno lo necesario, sencillamente es una derrota que se puede prever y muy estruendosa.
Y esto seguramente es el factor fundamental para que Cristina Kirchner haya tomado la iniciativa, sacado al que se considera el que impedía esto con los compromisos adquiridos con el fondo, y naturalmente dejar un paso al lado a las políticas que estaba apoyando el presidente. Sí, Samuel, en este contexto, a ver, dos preguntas en una. En el caso, tú decías, elecciones del próximo año, tú ves dentro del kirchnerismo, del cristinismo, ¿es Cristina la figura? Porque ella tiene temas judiciales, por algo está en este cargo y en el Senado por un tema de fuero. ¿Es la figura a tener en consideración o hay otra figura más joven que puede asumir como alternativa a Alberto Fernández? Y lo segundo, con este cambio de gabinete, con este cambio de ministro de Economía, ¿cuánto maneja, cuánta cintura pierde en su gabinete el mismo Alberto Fernández, el mismo presidente de la República? Suena bien raro que el mismo presidente no pueda manejar su gabinete, pero así está. Así es, ese es el punto clave. Pero naturalmente aquí las fuerzas están por una lucha de quién va a representar el peronismo, cualquiera de los dos, pero naturalmente que Cristina está en una situación incómoda por los juicios y demás, y en la medida que mantenga algún cargo de elección popular, cualquiera sea este y ojalá el más alto posible, va a estar protegida. Si no, se abre una incógnita muy alta en materia judicial. A pesar de que es difícil que estas cosas lleguen a alguna decisión en materia jurídica. Pero lo que sí, la lucha política en la orientación interna es la que está en juego, y las divisiones. Y el hecho de que asuma a alguien que pertenece a esa ala relativamente más moderada, pero que apoya a Cristina, es un indicativo de que el que está perdiendo, como decías tú muy bien, fuerzas, es el presidente. Y el presidente acaba de tener una gran participación internacional, porque fue invitado al G8, participó en varias giras internacionales que han sido positivas, y ha tomado una figuración que seguramente en el plano interno y en el plano de la cocina interna política no ha gustado demasiado al sector opositor, a su propio gobierno. Pues la disyuntiva está entre ellos. Aquí el resto está mirando lo que pasa y cree que va a ganar en una expectativa en la medida en que se mantienen las condiciones actuales. Vale decir, endeudamiento, suba de precios, el dólar por las nubes, una inflación tremenda que está golpeando muy fuerte, restricciones al manejo de dólares. Cada día se vuelve a colocar lo que ha sido muy tradicional en la política argentina, es el hecho de controlar los dólares. O sea, el exportador se le quitan los dólares de una buena cantidad, es lo que eso hace subir el tipo de cambio. Samuel, en este mismo espacio estamos hablando del gabinete, de la fuerza que pierde Alberto Fernández. ¿Cuánto conquista también Cristina Fernández de Kirchner en ese mismo gabinete? ¿Podríamos decir que hoy día tiene más ministros a su haber que el mismo presidente? Tiene que demostrarlo, porque la verdad que yo creo que ella preside realmente dentro del gabinete. Le basta con hacer esta movida clave, como es ni más ni menos que el foco sustantivo de lo que significa el ministro de Economía en Argentina, para poder demostrar que tiene un poder político enorme, porque le apoyan los gremios, la apoya los sindicatos, está apoyada por un alto número de parlamentarios, y de suerte que tiene una potencia que puede proyectar y no necesita mover más piezas en las claves. Ella sabe manejar muy bien, tiene una experiencia inmensa, pero entra Argentina en un momento de una enorme duda, porque no se sabe cómo sale de una crisis que ya venía grande, que se están sumando estos nuevos factores. Sí, Samuel, hoy día también se estaba revisando titulares de la prensa argentina que el Banco Central de ese país, incluso esta jornada, perdió reservas en esta turbulenta sesión tras cambios en economía. La demanda de divisas por parte de inversionistas privados obedece a dolarizaciones de carteras ante las dudas sobre el futuro de la economía doméstica en medio de una fuerte escalada inflacionaria. Es decir, sencillamente la gente, muchos inversionistas se están refugiando en dólares
y ese va a ser su refugio con lo que implica ello, la mayor demanda de oro y que siga subiendo como la espuma. Y siempre ha sido así, y naturalmente lo prevén, los argentinos tienen como una reacción inmediata. Ellos saben que ante cualquiera de estas crisis, ya sea política y para qué decir las económicas, el refugio del dólar es lo primero que buscan. Por eso que el gobierno inmediatamente pone restricciones a la adquisición de esos dólares, a las retenciones, a las exportaciones. Esto es demasiado conocido. El problema es que esto nos estamos, Andrés, dando vuelta en una revival en Argentina que es siempre lo mismo. Llevamos, ¿cuánto? Como 30, 40 años lo mismo. Evidente. Mira, yo estuve larguísimos años destinado como diplomático allá en todas oportunidades. Sin embargo, he visto exactamente lo mismo. He visto en los supermercados, algo que no hemos visto acá nunca. Es el hecho de que las personas van exactamente delante del remarcador de precios. O sea, ven donde hay una persona con una maquinita que está marcando los precios y van delante de él para poder ahorrar esos pocos pesos que el tipo de atrás le va a añadir. Esto es verdaderamente así permanente, ¿eh? Pero el problema de fondo está en cómo se corrige lo que estamos hablando. Porque las medidas de corrección, las del Fondo Monetario, las sabemos de memoria. Es evidente que tiene que poner un freno al gasto público y tiene que colocar de inmediato orden en las cuentas fiscales, y lo primero que hay que parar son los salarios. Y sin embargo vemos que la pobre ministra esta que está asumiendo, lo primero que le ponen en la cartera y le dice, saca el virome. O sea, esto es una palabra muy clave, porque significa saca la lapicera. Sabemos que el virome es un invento argentino del lápiz a pasta, ¿no? Pero sacar el virome significa, esto es para que firme, señora ministra, usted está asumiendo de inmediato la subida de los precios, de los salarios. O sea, lo que mismo le decía, perdón, Samuel, hace un tiempo creo que la misma Cristina Fernández criticaba a Alberto Fernández y le decía, saca la lapicera. Le decía en el mismo sentido. Bueno, ¿Cuánto habrá sido? Hace 3 semanas. Exactamente, esa es la presión. La presión fue porque Alberto no sacó la lapicera y le sacaron al ministro, que era el que no quería que sacara la lapicera para honrar sus compromisos con el Fondo Monetario. Esto es un círculo vicioso, espantoso. Fíjate que, por ejemplo, hay algo que no sabemos y ojalá se pueda ver. Nadie quiere que le vaya mal, por supuesto. Pero el tema es en esto. Fíjate que se abre una posibilidad gigantesca en materia de granos. En el mundo, con la guerra en Ucrania y con todas las carencias y las limitaciones a las exportaciones, ya sea por las sanciones a Rusia o por los granos que no salen de Ucrania, por la razón de la guerra. Pero fíjate que ahí se abre una posibilidad enorme, gigantesca de exportación del ex granero del mundo. Lo fue. Ahora, esto es una oportunidad que no sé si la van a saber aprovechar, es de esperar, porque los precios están muy buenos. Y además, pero lo que no sé es cómo está la producción de grano en Argentina. Sí. Samuel. Si es que va a dar lo suficiente. Sí, por último, ¿en qué pie queda y cómo ves en este escenario a la oposición? Una oposición que llegó al gobierno hace un tiempo, pensando en el 2015, si no me equivoco, con Mauricio Macri, se pensaba que iban a cambiar muchas cosas de la debilitada economía argentina, pasaron 4 años, vuelve el peronismo al poder. ¿En qué pie queda la oposición en este instante de cara a lo que tú decías al comienzo, las elecciones del próximo año? La dinámica es muy rápida y la dinámica argentina está en la cantidad de dinero que pueden tener los sindicatos y la masa general. Y esa cantidad están acostumbrados a tener en una suma que ha ido bajando, hay una pobreza que aumenta, etc. Pero se cree que con echar a andar la máquina, inmediatamente con la impresión de más billetes da la sensación de que esto se puede solucionar. Sin embargo, de inmediato se levantan las luces rojas y las alertas en los foros internacionales de crédito, especialmente el Fondo Monetario, que le está colocando, como siempre, las normas que todos sabemos. Entonces, la oposición se sienta a mirar este juego, porque cuando estuvo en el gobierno trató de hacerlo, pero no se lo aceptó la ciudadanía. Ahora, los que van a tener que hacerlo, a pesar de que las indicaciones son al revés, es el propio gobierno que está en la Casa Rosada. De manera que yo creo que la oposición lo que más le conviene es esperar que los resultados y la gente vea y logre captar
exactamente entre dos disyuntivas, que son las más difíciles. Un país ordenado, con las cuentas al día, o un país desordenado, pero que hay más plata circulando. ¿Cuál de las dos alternativas? Esta ha sido la eterna dinámica de la economía en Argentina desde, yo diría, no sé, tú decías 30, yo te puedo casi apostarle que son 40 años para atrás. Samuel Fernández, te agradezco este espacio, este análisis sobre la situación de nuestros vecinos aquí en Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Andrés. Un abrazo. Un abrazo, buenas tardes.